Decimos que somos artistas, lo repetimos tanto que ya nadie lo cuestiona. Pero hay un problema, porque cuando miras lo que hace el arte de verdad, eso empieza a incomodar. El arte rompe, el arte arriesga, el arte no pide permiso. La arquitectura, por el contrario, no lo hace. En este episodio vamos a hablar de esa mentira que nos contamos para sentirnos mejor, de por qué confundimos dibujar bien con pensar mejor, y de cómo, mientras creemos que estamos creando, en realidad simplemente estamos obedeciendo. Y esto no va de estética, va de sistema y de todo lo que estamos evitando tocar. Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La voz más ronca, aprendimos rápido lo que cuesta hablar. La arquitectura no es una caja, un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Hay algo que siempre me ha resultado sospechoso. En arquitectura nos encanta, nos fascina decir que somos artistas, los repetimos en clase, en conferencias, cuando hay entrevistas. Lo deslizamos casi sin adornos y sin darnos cuenta como si fuera una verdad evidente. Nos gusta esa idea. Decir que somos artistas, de alguna forma pareciera que nos da prestigio, nos coloca en un lugar casi intocable. Nos protege, nos permite hablar de creatividad, de expresión, de sensibilidad. Algo que sin tener que explicar demasiado qué significa todo eso cuando construyes algo que afecta a la vida de otras personas, ¿no? Pero luego pasa algo extraño. Cuando miras lo que hacen los artistas de verdad, la comparación empieza por lo menos un poquito a incomodar, porque el arte cuando quiere avanzar no pide permiso, no se ajusta, no se comporta. Andy Warhol pudo pintar latas de sopa, pero no lo hizo porque fueran bonitas, ni porque, quisieran representar un objeto cotidiano con delicadeza. Lo que estaba haciendo era otra cosa, estaba señalando que el mundo ya no giraba en torno a la singularidad, que la repetición, el consumo y la serie ya formaban parte del núcleo mismo de la cultura. No estaba simplemente pintando. Estaba mostrando que el problema ya no era la obra única, sino el sistema que la rodeaba. Tiempo después, Piero Manzoni pudo coger una lata, llenarla de mierda, sí, su propia mierda, cerrándola, firmarla y venderla como si fuera una obra de arte. Y no era una excentricidad ni una provocación gratuita. Era una operación casi quirúrgica, una forma de dejar en evidencia que el valor del arte no reside en el objeto, sino en el sistema que lo legitima. Era un ataque directo a la idea de valor, a la autoría, al mercado y a todo el aparato que decide qué cosa vale y qué cosa no vale, ¿no? en este mundo. Años después, Mauricio Catalán pudo pegar una banana con cinta adhesiva a la pared en una feria internacional, imagínense, y además obligar a todo el mundo, críticos, coleccionistas, instituciones, periodistas, todos ellos a retratarse con esa banana pegada en la pared. No estaba exponiendo una fruta, estaba exponiendo el sistema que decide qué cosa puede ser arte y qué cosa no lo puede ser. Y en todos esos casos, hay algo que yo creo que los une, hay algo en común. Y no es la forma, no es el objeto, es el gesto. Un gesto que no busca agradar, ni resolver, ni siquiera encajar. Es un gesto que pone en crisis la regla del propio campo, que produce conflictos, que incomoda, que no pide permisos, que no optimiza, que no se ajusta, que simplemente descoloca. Ahora bien, si todo eso es así, si el arte avanza precisamente cuando incomoda, cuando cuestiona sus propios sistemas, cuando rompe,
cuando se vuelve incómodo incluso hasta para sí mismo, ¿no? Entonces la pregunta aquí es bastante simple. ¿Por qué la arquitectura, que insiste tanto en compararse con el arte, casi nunca se atreve a hacer eso mismo? Esto, entender no puedo. Porque si de verdad fuéramos artistas, la arquitectura sería un campo mucho más inestable, mucho más incómodo y probablemente mucho más interesante de lo que es hoy. Pero no lo es. Y eso no se debe a una falta de talento, tampoco a una falta de herramientas. Se debe a otra cosa mucho más compleja, a que en algún punto del camino, la arquitectura dejó de hacer algo fundamental. Dejó de tensionar su propio sistema, dejó de poner en riesgo sus propias reglas, dejó de incomodarse a sí misma. Y por el contrario, qué sé yo, prefirió encajar, cumplir, no fallar. Y ahí empieza el problema. Claro, todo esto parece, qué sé yo, muy raro, muy extrambótico, muy teórico, pero en realidad es más simple y se ven cosas muy concretas, muy, muy pequeñas. A mí me pasó bastante pronto cuando estaba en la universidad. Recuerdo una tarde fui a visitar a mi amiga Jackie, una antigua compañera que habíamos estudiado juntos arquitectura y que ella había decantado para estudiar diseño gráfico. Así que, bueno, voy a su casa y la encuentro que estaba entusiasmada, estaba así como súper feliz. Se había comprado un ordenador hacía muy, muy poquito tiempo y había empezado a hacer sus primeros diseños digitales, digamos, en el ordenador, ¿no? Estaba fantástica, estaba contentísima. Y me mostraba, abría una pantalla, aparecía una forma, las movía, se cruzaban, cambiaban de color, probaba distintas tipografías, las duplicaba, eliminaba cosas, volvía para atrás, agregaba sombras, cambiaba de color, cambiaba de tamaño de letras, qué sé yo, era un carnaval así, una cosa alucinante, yo así expectante en un costado mirando. No sé, en cuestión de 3 o 4 minutos tenía, no sé, 5 o 6 versiones distintas del proyecto que estaba trabajando. Y no estaba ejecutando. Simplemente estaba explorando, estaba probando cosas, estaba mirando por dónde podía seguir. Y lo más interesante es que todas esas opciones las tenía frente a su pantalla y podía tomar una y de esa desarrollarla y avanzar y seguir y probar otra y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue muy impactante, eso me descolocó, porque si hubiera querido hacer eso mismo a mano, hubiera tardado, no sé, muchísimo tiempo, hubiera tardado un par de horas o llegar al nivel de detalle con el cual estaba trabajando, quizás todo un día. Y probablemente hubiera hecho muy, muy pocas versiones. No porque no pudiera imaginar más, sino porque el hecho de producirlas, el mecanismo de producirlas, bueno, todo eso lleva tiempo. Pero ella lo había hecho en un par de minutos. Poco tiempo después me tocó hacer, ya al final de mi carrera, me tocó hacer mi proyecto final de grado. En esos tiempos los TFG eran proyectos de arquitectura. Y en una preentrega, la última ya, nos reúnen a los que ya nos estábamos a punto de graduar, nos empieza a hacer las críticas, ¿no? Y en esa preentrega en particular coincidimos 3 compañeros. 2 habían trabajado en AutoCAD y yo había diseñado y había dibujado todo a mano, con tinta, usando collage, acuarelas. ¡Uy, qué lindo! Acuarelas. Todo muy, muy bonito, pero era lo que, qué sé yo, lo que tocaba en ese momento, ¿no? Y la corrección fue la de siempre, como toda preentrega de diseño. A cada uno le hicieron una serie de correcciones, qué sé yo, cambia esto, mueve esto de este sitio y llévalo a otro lado, agrega esto, bueno, lo de siempre. ¡Que empiece la fiesta! Al día siguiente me levanté temprano y me puse a redibujar todo, desde cero. Midiendo el tiempo, contando las horas, intentando llegar en condiciones a la fecha indicada que era la presentación, ¿no?
Fueron días larguísimos, muy, muy largos. Empezaban a la mañana, muy temprano, y continuaban hasta la madrugada. Y en una de esas tardes vino a visitarme, uno de mis compañeros, uno de los que tenía el proyecto en CAD. Él había hecho las correcciones que les tocaba el mismo día de la preentrega y ya las tenía listas. Al día siguiente había llevado todo a imprimir, todos los planos. Y su única complicación había sido que había tenido que llevar el ordenador desde su casa a la casa de impresión porque los archivos eran demasiado pesados y en ese momento no había mecanismos para llevar todo ese archivo. Entonces, cogió su ordenador y se lo llevó a la casa de impresión, lo conectaron al plotter y imprimieron todo y ya tenía la entrega lista para poder presentarla. Estamos hablando de... tenía 3 semanas o algo por el estilo para hacer algo que ya lo tenía listo, ¿no? Y yo todavía tenía un largo, largo camino porque recién estaba dibujando a lápiz, tenía que pasarlo a tinta, pintarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento lo entendí todo. No es que estaba trabajando más lento, estaba trabajando en otro sistema. Y yo estaba equivocado. Porque no era una cuestión de habilidades ni de esfuerzo, era una cuestión de capacidad de interacción. De cuántas veces puedes probar algo antes de decidir, de cuántas versiones puedes generar antes de quedarte con una, de que si trabajas produciendo o simplemente explorando. Y hoy han pasado muchos años desde aquel proyecto, un proyecto precioso, dibujado con tinta, con collage, con acuarela. ¡Quiero mis acuarelas! Muy bien hecho, pero muy, muy inútil. Y hoy, cuando veo a estudiantes dibujando y pintando con bonitas acuarelas como si fuera el centro del proceso, siento que hay algo que no encaja. Y no es nostalgia, es otra cosa. Es como si en medicina alguien defendiera no usar escáner porque así se piensa mejor. Es muy loco, ¿no? Como si en odontología siguieran quitando dientes porque reparar con tecnología eso es hacer trampa. Como si un diseñador gráfico rechazara Illustrator porque es mejor seguir componiendo con tipografías de plomo y después imprimirla con tinta china, ¿no? No tiene sentido, pero sin embargo en arquitectura sigue pasando. Seguimos confundiendo herramientas con pensamiento, seguimos creyendo que trabajar más lento es trabajar mejor, seguimos asociando lo manual con lo auténtico. Y mientras tanto lo que estamos haciendo es limitar el campo de lo posible, porque el problema no está en cómo representás, el problema es cuánto puedes explorar antes de decidir. Y ahí es donde empieza a abrirse una distancia enorme. Y lo interesante es que esto no es un caso aislado. Si vuelves a mirar lo que hacen muchos artistas, y no hablo de las obras, sino de cómo trabajan, hay algo que se repite constantemente. Prueban sin tener del todo claro el resultado, prueban sin cerrar el problema antes de comenzar, prueban porque pueden, cambian de herramienta sin drama, pasan de lo analógico a lo digital, de lo físico a lo virtual, de lo manual a lo automatizado. No hay fidelidad a la herramienta, hay fidelidad al proceso, y eso cambia todo, porque cuando las herramientas dejen de ser un límite, aparece algo mucho más interesante. La posibilidad de generar más de lo que puedes controlar, más versiones, más variaciones, más combinaciones. Y entonces el trabajo ya no consiste en producir una solución, sino en navegar entre muchas posibles soluciones. Ahora bien, si miras lo que ocurre en la arquitectura hoy, la cosa cambia terriblemente. No porque no tengamos herramientas, las tenemos todas. Software, simulación, modelado, inteligencia artificial. Nunca hemos tenido tantas herramientas. Pero el problema hoy no está ahí. El problema es cómo las usamos, porque en muchos casos esas herramientas no se utilizan para explorar, se utilizan simplemente para confirmar, para llegar más rápido a una idea que ya estaba decidida,
para representar mejor algo que ya estaba cerrado, tristemente cerrado en lápiz, para producir imágenes más convincentes de algo que estaba cerrado en lápiz. Hacemos formas extrañas, usamos palabras complejas, hablamos de innovación, pero en el fondo el sistema no se toca, no se cuestiona, no se pone en crisis. Seguimos diseñando y construyendo cajas y más cajas de zapatos, cajas de vidrio, cajas de hormigón y hasta de acero, cajas blancas puestas al sol. No sé, a veces cuando escucho esto digo, ¿qué carajo pensamos que las casas son una especie de lagartijas que hay que ponerlas en el sol? This is so funny. No usamos la tecnología para abrir el proceso, sino para cerrarlo antes. Y ahí es donde aparece una especie de contradicción bastante fuerte. Tenemos herramientas que permiten trabajar con miles de variables, pero seguimos operando como si solo hubiera una opción válida. Tenemos capacidad para generar sistemas complejos, pero seguimos buscando formas reconocibles. Tenemos la posibilidad de iterar casi sin coste, pero seguimos actuando como si cada decisión fuera definitiva. Y eso no es un problema técnico, es una decisión. Porque explorar de verdad implica otra cosa, implica aceptar que no sabes exactamente qué estás buscando, implica perder el control durante un tiempo, implica generar material que quizás no sirva y que tengas que tirarlo, no importa. Claro, pero eso incomoda, mucho más que dibujar bien, porque dibujar bien te da seguridad, te da control, te da la sensación de que sabes lo que estás haciendo. Explorar no. Explorar te expone, te obliga a moverte en un terreno donde no hay garantía, donde no todo es válido, donde muchas cosas fallan. Pero también es el único lugar donde puede aparecer algo distinto. La arquitectura siempre se hizo así. Y aquí es donde la distancia se vuelve evidente, no entre arte y arquitectura como disciplinas, sino entre dos maneras de trabajar, una que explora y otra que ejecuta. Y cuando una disciplina con todas las herramientas disponibles elige mayoritariamente ejecutar en lugar de explorar, lo que se pierde no es eficiencia, es capacidad de transformación. A gustar, a encajar, a no incomodar demasiado. Y eso, aunque suene duro, no tiene nada que ver con lo que hace el arte cuando realmente quiere avanzar. Porque más allá de esos hermosos dibujitos pintados con acuarela, nuestra arquitectura es tan vacía como la arquitectura que podemos encontrar dentro de las pinturas colgadas en un museo. Y aquí es donde la cosa deja de ser una simple diferencia de métodos y empieza a ser un problema más serio. Porque si tienes herramientas para explorar, pero decides no hacerlo, lo que queda no es neutral, es una elección. Y esa elección tiene consecuencias. Lo que aparece entonces es otra cosa, una especie de, de simulación. Simulamos experimentar, simulamos innovar, simulamos estar en el borde. Pero en realidad no nos movemos tanto. Admiramos a los artistas cuando rompen las reglas, pero en arquitectura el que rompe las reglas queda automáticamente fuera. Gracias, vuelvan pronto. Gracias, vuelvan pronto. Fuera de los concursos, fuera de los encargos, fuera del sistema. Así que lo que hacemos es otra cosa. Tomamos la estética de la disrupción, pero no su lógica. No hay desviaciones reales, no hay bifurcaciones, no hay un camino que se abandona porque lleve a otra cosa. No hay exploración, eso no existe. Hay una simple ejecución con, quizás, mejores acabados. El que piensa, pierde. Y esto se ve clarísimo en cómo usamos la tecnología. La mayoría de las veces no la utilizamos para generar nuevas posibilidades, la utilizamos para acelerar decisiones ya tomadas. Hacemos edificios que parecen terriblemente radicales, pero que funcionan exactamente igual que siempre. Eso no es disrupción, no me jodan. Es convertir la ruptura en una especie de imagen, inofensiva, andrógina. Y mientras tanto, seguimos enseñando a los estudiantes que la arquitectura es una forma de expresión artística. Tócate los cojones. Le hablamos de creatividad, pero no del conflicto, cuidado. Le hablamos de concepto, pero no de consecuencia. Le hablamos de innovación, pero dentro de unos límites que nunca se ponen en cuestión. Y claro,
Luego pasa lo que pasa, que salimos al mundo profesional creyendo que vamos a cambiar algo y lo único que hacemos es adaptarnos, encajar, ajustarnos. Así que quizás la pregunta no es si la arquitectura es o no es arte, la pregunta quizás sea otra. La pregunta debería ser ¿qué pasaría si dejamos de fingir que lo es y empezamos a pensar qué tipo de disciplina queremos que sea realmente? Así que, no. El problema no es que la arquitectura no sea arte, el problema es que seguimos actuando como si lo fuera, sin aceptar nada de lo que esto implica. Nos gusta la idea, nos gusta el discurso, nos gusta decir que somos creativos, disruptivos, casi artistas, pero en cuanto la cosa se pone incómoda, volvemos rápido a lo seguro, a la normativa, al cliente, al presupuesto, a lo que se puede y a lo que no se puede. Lo que está mal quizás sea el fingir que estamos jugando a otra cosa, porque mientras el arte cuestiona el sistema, la arquitectura lo mantiene en pie. Mientras el arte incomoda, la arquitectura suciamente a veces negocia, dejando afuera un montón de cosas. Mientras el arte arriesga, la arquitectura asegura. Y en ese juego, no somos lo mismo. Así que quizás ya es hora de dejar de repetir que la arquitectura es arte, no porque seamos menos, sino porque es otra cosa. Una cosa que, si se toma en serio, puede ser incluso más interesante, pero para eso hay que hacer algo que quizás hoy no tengamos el valor y evitamos constantemente. Y es dejar de gustar tanto y empezar a incomodar un poco más, aunque sea solo un poco, porque si no, todo esto seguirá siendo exactamente lo que ya es, una disciplina que habla como artista, pero trabaja como funcionario. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.